Buen día una vez más. Soy el tema Edu IETB y os quiero presentar los análisis de la ley de la sabiduría. No se puede desear lo poseído. Yo no puedo desear ese marker porque ya lo poseo. Es decir, que todo lo que nosotros deseamos está fuera de nuestro espacio-tiempo. Si yo deseo ir a mi casa, es porque no estoy en casa. Si deseo dormir, es porque no estoy durmiendo. Es decir, que todo lo que nosotros deseamos está fuera de nuestro espacio-tiempo. Pero para alcanzar lo deseado, necesitamos conocer el interespacio-tiempo que nos lo permita. ¿Qué es el interespacio-tiempo? El interespacio-tiempo es la ruta que nos permite alcanzar lo deseado. Por ejemplo, si mi deseo es querer llegar a mi casa, ¿cómo llego a mi casa? Tomando una de las rutas que me permite llegar a mi casa. De ahí nosotros determinamos que la ley de la sabiduría o la ley de los destinos determina que el motivo o la fuente nos conducen al destino deseado o nos permiten alcanzar la sabiduría deseada. Es decir, que si para que yo alcance un destino deseado, yo necesito conocer la fuente que me lo permita. Es decir, necesito conocer el interespacio-tiempo o la fuente que me permita alcanzar dicho destino. Si el destino deseado, vamos a suponer, si el destino deseado es 2, es decir, si el destino que quiero alcanzar es 2, las fuentes que me permiten alcanzar este destino pueden ser 1 más 1. 1 más 1 es una fuente porque me permite alcanzar el destino 2. 2 por 1 es una fuente porque me permite alcanzar el destino 2. 3 menos 1 es una fuente porque me permite alcanzar el destino 2. Es decir, que la función de la fuente es permitir. Todo lo que te permite alcanzar un destino es lo que se llama fuente. Mientras que el motivo es todo lo que te impulsa. De ahí nosotros decíamos que el motivo es energía. El motivo es la energía que te impulsa al destino. Pero la existencia del destino es la que permite el motivo. Porque si nosotros eliminamos el destino que nosotros queremos alcanzar, o si eliminásemos todos los destinos existentes, no podemos tener motivos. Es decir, que la cantidad de motivos determina la cantidad de destinos que nosotros queremos alcanzar. Porque cada motivo existente, o cada destino existente nos permite un motivo. Quiero irme a mi casa, el destino es casa. Y el quiero irme y mi motivo de querer irme a casa deriva del destino existente, porque si no existiese mi casa, si yo nunca tengo ese motivo de querer irme a casa, entonces uno no puede desear lo que no puede alcanzar. Todo lo que uno desea es porque existe, y es porque existe una forma de alcanzarlo. Y para alcanzarlo hay de conocer la ruta que le permite alcanzarlo. Dicho esto, veamos los análisis de la ley de la sabiduría. Sabemos que la ley de la sabiduría es determinada por la fuente y el motivo. Es decir, que gracias a la fuente y el motivo nosotros alcanzamos la sabiduría deseada o el destino deseado. El primer análisis es: ¿qué pasa si solamente tengo el motivo pero no tengo la fuente? Supongamos que existe el motivo. Y este motivo me llamarlo motivo 1. Por ejemplo, quiero irme a casa. Es mi motivo. Pero no existe fuente. Vamos a llamarlo fuente 0 porque no existe fuente. Entonces, ¿alcanzaré el destino? Esa es la pregunta. ¿Alcanzaré la sabiduría deseada si solamente obtengo la fuente pero no tengo la ruta? Es como si quieres irte, llegas a una nueva ciudad. Imagina que llegas a una ciudad que nunca has llegado. Quieres irte al supermercado, pero no conoces la ruta que te conduzca al supermercado. O quieres irte a tu casa, o quieres ir a la casa de tu amigo, pero no conoces la ruta que te conduzca a su casa. La cuestión es: ¿llegarás a su casa? La respuesta es prácticamente no. Eso determina que
por mucho que tú tengas motivo, si por mucho que tú tengas motivo o quieres alcanzar un destino, si tú no conoces la ruta, o si no existe la ruta que te permita alcanzar dicho destino, nunca vas a alcanzar la sabiduría deseada. Y nosotros lo podemos ver. Aquí dice el motivo por fuente nos conducen a la sabiduría deseada. Entonces, si el motivo es M1 y la fuente es 0, ¿qué pasa? Vemos que 0 por cualquier número es 0. Entonces vemos que el destino es 0, lo que significa que si el destino es 0, significa que nunca nosotros vamos a alcanzar el destino deseado si solamente nosotros tenemos el motivo y no tenemos la fuente. Es decir, ese es el primer análisis, que el motivo, la existencia del motivo y la ausencia de la fuente determina que nunca se va a alcanzar la sabiduría deseada o nunca se alcanza el destino deseado, que nunca vas a alcanzar la sabiduría deseada si solamente tienes motivo. Es como si dices, quiero construir casa, pero no tienes ni dinero ni herramientas para construir la casa. ¿Tú crees que vas a construir la casa? Absolutamente no vas a construir la casa, pero tienes un motivo y tienes un destino que quieres alcanzar. No vas a alcanzar el destino en ausencia de la fuente, porque la fuente es lo que te permite, es el espacio-tiempo que te permite alcanzar lo que tú estás deseando. De ahí la importancia de la fuente. El segundo análisis que vamos a ver es, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver el sentido contrario. ¿Qué pasa si existe la fuente? Vamos a llamarlo fuente F1, es decir, existe una fuente o existen fuentes, pero no existe el motivo. Vamos a llamarlo motivo 0. ¿Alcanzaremos la sabiduría o alcanzaremos el destino? Aquí ese análisis es más directo. Como nosotros decíamos anteriormente, el destino es el que permite el motivo. El destino es lo que permite el motivo. Esto ya significa que si no tienes motivo es porque no existe destino. Es decir, si no tienes motivo no puedes alcanzar ningún destino, porque el motivo es el que refleja, es el que manifiesta el destino que quieres alcanzar, pero no determina que tu ausencia de motivo no determina que no existan destinos. Puedes no tener motivo, pero existen motivos, pero existen destinos. Es decir, que si careces de motivo no significa que no existe destino. Simplemente tu carencia de motivo significa que careces de impulso o de energía a alcanzar un determinado destino. Entonces, un ejemplo sencillo, veamos con el ejemplo del mismo ejemplo de casa. ¿Vale? Tú tienes, tú conoces una ruta, siempre, digamos que conoces la ruta, pero la ruta no tienes ningún, el ejemplo sencillo sería, sales de tu casa sin ningún destino fijo, vas deambulando a no tener un motivo, es decir, a no tener un destino a alcanzar, vas a deambular y no vas a llegar a ningún destino. Es lo mismo que pasa aquí, que cuando careces de motivo fijo, las rutas se vuelven como que vacías, porque la ruta no te conduce a ningún destino, porque no tienes ningún destino establecido, no vas a alcanzar el destino porque careces de motivo. Y eso, matemáticamente o en función de la fórmula, vemos que si el motivo es 0 y la fuente es F1, prácticamente el destino será 0. Eso significa que nunca puedes alcanzar la sabiduría si solamente tienes fuente, pero no tienes motivo. Es decir, vamos a suponer que tienes dinero, pero no tienes motivo. Entonces, ¿para qué te va a servir el dinero? Ese dinero no tendrá un valor insignificante. Simplemente será vacío porque no te conducirá a hacer absolutamente, no te conducirá, o sea, no lo vas a tener como uso a conseguir algo. Si es prácticamente lo que se está explicando aquí, que puedes tener fuente, algo que te permita poder alcanzar un destino, pero como careces de motivo, nunca vas a alcanzar el destino deseado. Y el ejemplo más real es salir de tu casa sin un motivo.
vas a deambular todo el tiempo en la calle. Vas a deambular todo el tiempo en la calle, pero nunca vas a alcanzar, vas a llegar a un destino, porque no has establecido ningún destino. Pues aquí tenemos los dos primeros análisis. Entonces podemos concluir con ese análisis que por mucho que exista la fuente, si no existe el motivo, si el motivo es cero, nunca se alcanza el destino, nunca se alcanza un destino determinado. Así que el destino es cero porque no existe destino. Ahora veamos el tercer caso. Veamos el tercer análisis. El tercer análisis determina que si tú tienes un motivo, vamos a llamarlo motivo 1, y conoces las fuentes F1, la cuestión es, ¿alcanzarás la sabiduría deseada? Supongamos que tienes un motivo que es, quieres irte a tu casa. El motivo es, quiero irme a casa. Y conoces la ruta que te conduce a tu casa. ¿Llegarás a tu casa? La respuesta es prácticamente que sí, llegas a tu casa. ¿Por qué? Porque tienes un motivo. Ese motivo es la que te impulsa a tu destino. Y es la que ya refleja tu destino. Y conoces las fuentes o rutas que te permiten alcanzar tu destino, que es prácticamente todos los caminos que tomas para llegar a tu casa. La respuesta es, la pregunta es, ¿llegarás a tu casa? ¿Alcanzarás la sabiduría deseada? Prácticamente que sí. Y otro ejemplo sería, si yo tengo, por ejemplo, las fuentes, que es 1 más 1, 2 por 1, 3 menos 1, ahora bien, si el destino que quiero alcanzar es 2, ahora bien me preguntan, ¿alcance el destino 2? Yo puedo tomar esta fuente y voy a alcanzar el destino 2. Yo puedo tomar esta fuente y voy a alcanzar el destino 2. Puedo tomar esta fuente y voy a alcanzar el destino 2, porque todas estas fuentes me permiten alcanzar este destino. Entonces vemos que tomando esta fuente o esta fuente, yo siempre voy a alcanzar el destino deseado. Pero, bien, si la ley de la sabiduría depende de dos variables, que es el motivo y la fuente, ¿qué pasa con la sabiduría? La cuestión ahora bien es, sabemos que este es el caso, este es el único caso donde nosotros alcanzamos es el único caso donde nosotros alcanzamos, donde se puede alcanzar la sabiduría, y si teniendo motivo y fuente se alcanza la sabiduría prácticamente. Pero bien, ¿qué pasa con la sabiduría? Si la sabiduría depende de esas dos variables, ¿qué pasa con la sabiduría? Vamos a llamar los casos. Vamos a llamar los casos 1. ¿Qué pasa con la sabiduría? La pregunta es, ¿qué pasa si la sabiduría, si solamente tengo un motivo y tengo varias fuentes? Voy a llamarlo, tengo un motivo y tengo más de una fuente. Fuente 1, fuente 2, fuente 3. ¿Qué pasa con la sabiduría? Vamos a hacer el dibujo. Vamos a suponer que ese es el destino, ¿right? Y vamos a poner las rutas. Esas son las rutas. Vamos a llamarlo ruta 1, ruta 2, ruta 3. No, ruta 1, ruta 2, ruta 3. Right. Solamente tengo un motivo, que es, este es el destino. Tengo un motivo. El motivo de este es el mismo que el motivo que este tiene. O sea que solamente los tres tienen el mismo motivo. Right. Sabemos que el número de motivos, el motivo determina el motivo determina el número de destinos, porque el destino es el que permite el motivo. Si existe un motivo, obligatoriamente existirá un destino. Es decir, que como existe un motivo, existe un destino que vamos a llamar D1. Ese destino lo llamamos D1. Es decir, que como existe un motivo, existe un destino. Right. Ahora bien, ¿qué pasa con la sabiduría? ¿Qué pasa con la sabiduría si solamente tengo un motivo? Si solamente tengo un motivo y tengo varias fuentes. Entonces, si yo tengo un motivo y tengo varias fuentes, simplemente tengo que tomar una de las fuentes para alcanzar la sabiduría deseada.
Entonces, ¿qué pasa con la sabiduría? La sabiduría es estándar. Sabiduría estándar significa que la sabiduría no incrementa. Por mucho que tomes esta ruta para alcanzar esa sabiduría, tomes esta ruta para alcanzar esa sabiduría, tomes esta ruta para alcanzar esa sabiduría, la sabiduría no incrementa. La sabiduría es estándar. Es como si sabes algo, pero tienes la capacidad de explicarlo en diferentes formas. Lo puedes explicar por esta ruta, lo puedes explicar por esta ruta, lo puedes explicar por esta ruta. Aquí nosotros tenemos personas que saben, y lo que saben lo pueden explicar hasta niños. Es decir, que tienen la capacidad de poder exponer lo que saben con diferentes ejemplos. Esas diferentes formas que va usando para exponerte lo que sabe son las diferentes rutas que conoce para poder llegar al destino deseado. Es como el idioma. El idioma es un ejemplo muy real sobre este caso. El idioma, casi todos los idiomas expresamos la misma realidad, pero en diferentes rutas. En español, hola; en inglés, hello; en francés, bonjour. Todos esos representan la misma realidad. O sea que la sabiduría es estándar, no incrementa. No, simplemente que la vamos manifestando vamos tomando diferentes rutas para manifestarla. Pues este es el primer caso. No, aquí tenemos qué pasa con la sabiduría. Si solamente tenemos un motivo y varias fuentes, pues la sabiduría es estándar, no varía, es estándar. Ahora veamos el segundo caso. ¿Qué pasa con la sabiduría si yo tengo varios motivos? Tomamos motivo 1, motivo 2, motivo 3, hasta motivo n. Y solamente yo tengo una ruta. Llamarlo f igual a f1. ¿Qué pasa con la sabiduría? Entonces, un ejemplo sencillo sería, vamos a colocar nuestra ruta. ¿No? Y luego, ¿cuántos motivos tenemos? Motivo 1, motivo 2, hasta n motivos. Sabemos que el número de motivos determina el número de destinos. El número de motivos determina el número de destinos, ¿right? Entonces significa que aquí tendremos destino 1, destino 2, destino 3, destino 4, hasta destino n, que vamos a poner destino n. Destino 1, destino 2, destino 3, destino 4, hasta destino n. Es decir, el número de motivos determina el número de destinos. Eso significa que aquí solamente tenemos una fuente. Un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, la ruta. Tienes una ruta, y esa ruta es la que te conduce al mercado, es la que te conduce al supermercado, es la que te conduce a la iglesia, es la que te conduce a tu casa. Ves que con una sola ruta vas alcanzando diferentes destinos, vas alcanzando muchísimos destinos. Es decir que una fuente, ¿qué pasa con una fuente? Una fuente permite que tú incrementes tu sabiduría. Es decir que aquí, en ese caso, ¿qué pasa con la sabiduría en ese caso? La sabiduría incrementa de forma lineal. La sabiduría incrementa de forma lineal. La sabiduría incrementa de forma lineal. Es decir que partes desde una ruta y vas alcanzando diferentes destinos. Es como que empiezas desde una cuestión. Esa cuestión que has empezado con ello te ha permitido alcanzar un destino. Luego, desde ese destino, partes desde otra cuestión, siguiendo la misma ruta, alcanzas otro destino. Así que tu sabiduría va incrementando linealmente. Solamente usando una fuente, tú puedes ser muy sabio. O sea, que una fuente te puede permitir ser muy sabio. Pero personas que han usado o que han alcanzado sabidurías partiendo desde una fuente,
siempre tienden a manifestar su fuente o siempre tienden a hablar en función de su fuente. Es decir, que siempre toman la fuente como referencia, siempre usan. Es como que, vamos a suponer, eres filósofo, right? Todos los problemas que te traen lo vas a resolver desde un lenguaje filosófico, porque es tu fuente. El matemático va a intentar responder, va a alcanzar su sabiduría desde el lenguaje matemático. Así que siempre utilizará el lenguaje matemático para explicarte algo. Es prácticamente lo que está sucediendo aquí, que es muy sabio, pero simplemente su problema está en que su sabiduría simplemente te lo puede explicar o exponer desde una fuente. Desde una fuente, no te lo puedes poner desde otra fuente porque no entiende otras fuentes, así que está fundamentado en una sola fuente. Es la fuente que utiliza para poder manifestarte la sabiduría que sabe, y así. Pues ese es lo que pasa con la sabiduría. Cuando nosotros tenemos una fuente y tenemos varios motivos, la sabiduría o tu sabiduría incrementa de una forma lineal. El camino que te conduce a tu casa es el camino que te conduce a la peluquería, es el camino que te conduce al cine, es el camino crucial. Con un solo camino puedes alcanzar, tu sabiduría puede incrementar linealmente. Estos son los casos que determinan que cuando existen varios motivos y una sola fuente, la sabiduría incrementa de forma lineal. Veamos el tercer caso. Caso 3. El caso 3, ¿qué pasa con el caso 3? ¿Qué pasa si tengo varios motivos? Motivo 1, motivo 2, motivo 3 hasta motivo n. Y tengo varias fuentes. Fuente 1, fuente 2, fuente 3 hasta fuente n. Nosotros ya sabemos que el número de motivos ya determina el número de destinos. Es decir, que si yo tengo n motivos, eso implica que tendré n destinos. Destino 2, destino 3, destino n. Porque el número de motivos determina el número de destinos. Un ejemplo de eso sería, vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a hacer, este es un destino, una ruta, este es otro destino, otra ruta, ese es otro destino, otra ruta, ya que vamos colocando rutas. Tendremos otro destino, otra ruta, entonces vamos colocando destinos. Aquí otra ruta, entonces aquí este caso como el caso visto anteriormente son prácticamente iguales. Aquí tenemos fuentes, vamos a llamarlo fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4, fuente 5, y aquí vamos teniendo los destinos, ¿no? Los destinos prácticamente. En este caso, ¿qué pasa con la sabiduría en ese caso? La sabiduría en ese caso incrementa de forma dimensional, ya no incrementa de forma lineal, incrementa de forma dimensional. Dimensional, ¿por qué? Porque tienes varias dimensiones que lo puedes alcanzar. No lo vas a alcanzar de una forma lineal. Esa sabiduría no solamente lo puedes alcanzar linealmente, también lo puedes alcanzar, no solamente lo puedes alcanzar horizontalmente, también lo puedes alcanzar verticalmente o espacialmente. O sea que tu sabiduría incrementa de forma dimensional. Eso significa que la cantidad de sabiduría que tú tienes lo puedes manifestar en diferentes formas. Es decir, que un problema, vamos a suponer, un ejemplo, eso determina que tú puedes ser, en ese caso, tú puedes ser matemático, filósofo, literario, yo que sé, metafísico, filósofo. Es decir, que un problema de un matemático, se lo explicas a un matemático, se lo explicas a un filósofo, se lo explicas a un literato, se lo explicas a un biólogo. Eso es porque tu sabiduría es dimensional, tiene varias dimensiones. Así que un problema lo puedes explicar de diferentes formas porque conoces varias rutas. Es como una persona que
que habla varios idiomas, una persona que habla de varios idiomas, tiene ese aspecto, su sabiduría en ese campo es dimensional, ¿no? Te va a venir a hablar español, te habla portugués, te habla inglés, te habla tal, ¿no? Entonces, en el caso 3, cuando tenemos varios motivos, tenemos varios destinos obligatoriamente, pero cuando tenemos varios motivos y varias fuentes para alcanzar nuestros destinos, ¿qué pasa con la sabiduría? Pues tu sabiduría incrementa de una forma dimensional. Es decir, alguien viene y te habla de algo, te ubicas fácilmente, te ubicas en su espacio-tiempo. Entonces, aquí, en ese caso, se puede elaborar prácticamente una ecuación, un sistema de ecuación. Aquí vemos que M, sabemos que la ley de la sabiduría es M por F igual al destino. Entonces aquí, como tenemos M motivos, vamos a ponerlo motivo 1, motivo 2, motivo 3. Vamos a llegar hasta motivo N. Por, como tenemos que infinitas fuentes para alcanzarlos, vamos a poner fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4, hasta fuente N. Eso tendría que ser igual al destino, como tenemos destino 1, destino 2, destino 3, hasta destino N. Right. Entonces, eso se puede simplificar con un sistema de ecuación. El sistema de ecuación sería, tenemos que M1 puede ser alcanzado por esto, o simplemente lo podemos simplificar diciendo que M1 F1 pues igual a D1 prácticamente, o simplemente es fácil, decimos que este sería igual al conjunto de F1, F2, F3 hasta Fn, que nos dará el destino 1. ¿Por qué? Porque un destino lo puedo alcanzar de diferentes formas. O sea, como te decía, el ejemplo de una persona que entiende muchos idiomas, una cosa te lo explica de diferentes formas. Entonces tenemos que M2 también lo mismo, F1, F2, F3 hasta Fn igual al destino 2. M3, vamos a dejarlo, vamos a ver Mn por F1, F2, F3 hasta Fn. Aquí ponemos destino n, y así prácticamente incrementa su sabiduría. Vemos que su sabiduría es dimensional, así que cuando le vienes a exponer algo, prácticamente él se ubica en tu espacio-tiempo. Él sabe cómo exponerte algo de diferentes formas y sabe demasiadas cosas que te las puede explicar de diferentes formas. Entonces, para la siguiente clase veremos los casos más amplios, veremos el caso 5 y el caso 6. En el caso 5, donde nosotros vamos a ver qué pasa como yo alcanzo. En el caso 5 es donde nosotros ya vamos a ver los límites de fuentes y qué pasa cuando yo tengo el motivo y el destino, como yo localizo la fuente, o cuando yo tengo el destino y la fuente, como yo localizo el motivo. Son los casos que veremos en las clases siguientes. Pues bueno, si te ha gustado el video, espero que te suscribas y lo puedas compartir. Ya nos vemos en el siguiente video, donde nosotros seguiremos analizando la ley de la sabiduría, y después de los análisis pues entraremos en la aplicación de dicha ley, donde vamos a elaborar ciertas teorías. Gracias por tu tiempo.